Y para conversar respecto del alza de las bencinas y el rol del MEPCO, nos acompaña en CNN Chile el presidente de la Comisión de Transporte, el diputado Gustavo Asbun. Gracias por su tiempo, diputado. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en vivo. ¿Cuánto es la tarde ya? Es viernes. 4 de la tarde. Sí, el día viernes uno ya está como más cansado. Sí, de todas maneras. Diputado, entremos de inmediato en el tema que, cierto, motiva esta entrevista, y es que guarda relación respecto al alza que tuvieron el precio de los combustibles, que está por sobre los 5 pesos en el octanaje de los 97. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué interpretación tiene usted respecto de cómo operó el MEPCO o cómo opera el MEPCO? Mira, primero yo fui uno de los convencidos que siempre dije que el MEPCO era un proyecto mentiroso, que se estaba engañando a la opinión pública, que prácticamente se le había anunciado que nunca iban a haber alzas sobre los 5 pesos, cuando en la práctica eso era totalmente falso, que venía con una letra chica al porte de una catedral, que tanto la Cámara de Diputados como el Senado está siendo cómplice al aprobar en el fondo este proyecto del ministro Arena y la presidenta Bachelet, que habían hecho un anuncio populista, casi electoralista, para dejar tranquila a la gente previo a la discusión de la reforma tributaria, o en medio de la reforma tributaria, cuando era la clase media la que se estaba viendo más afectada con esta alza impositiva, y por lo tanto, para dejarlos tranquilos, se habló de una especie de calmante para la gente de clase media, en especial quienes utilizan el vehículo como una herramienta de trabajo, como los taxis, los colectivos, el transporte escolar, las pymes, los feriantes, y son los que iban a pagar el plato roto al ver que obviamente se les mintió, se les engañó, y que tanto la presidenta Bachelet como el ministro de Hacienda son responsables de un proyecto de ley con una letra chica al porte de una catedral, que además no dice relación con la realidad. Usted, bueno, imagino que usted conoció en detalle el proyecto cuando tuvieron, cierto, que precisamente discutir el MEPCO, y que hablaba, cierto, de esta regulación de más o menos 5 pesos específicamente en la bencina de 93. Lo que no hacía es especificar esto mismo en la bencina de 97, sino en la más usada por nuestro país, que es la de precisamente 93 octanos. ¿Por qué hay un engaño? Si efectivamente en la bencina más usada en nuestro país, en la de 93, sí es más o menos 5 pesos. Por los anuncios. Porque siempre se hablaba de la bencina en general, nunca se habló de los 93 octanos. ¿Hay un error por omisión, dice usted? No, ni siquiera por omisión. Si aquí fue el ministro Arena y la propia presidenta Bachelet cuando anunciaron de que esto no iba a producir alzas en las bencinas. Nunca hablaron que no iba a producir alzas en el octanaje 93. Por lo tanto, aquí el problema no es aquí se ocultó la información, se manipuló la información para sacar un provecho político. Y eso es lo que indigna. ¿Y usted cuando revisaba el proyecto se dio cuenta de esto? Pero si de hecho, si usted revisa en el fondo mis declaraciones, una vez que se aprueba el proyecto, son exactamente las mismas que te estoy diciendo ahora, que el Congreso nos vimos obligados en aprobar, porque sin duda un avance, aunque sea la de 93, influye positivamente en los bolsillos de la gente, pero que se estaba engañando, se estaba manipulando, no se estaba entregando la información real, que las declaraciones del ministro Arena y la presidenta Bachelet estaban completamente ajenas a la realidad, porque ya habíamos visto el proyecto. Si el proyecto no decía nada nuevo para nosotros, pero muy distinto a las declaraciones que había hecho la presidenta Bachelet también con el ministro Arena. ¿Y cuánto mejor era para usted el CIPCO versus el MEPCO? Es que yo creo que son dos cosas exactamente la misma, si la única diferencia entre el CIPCO y el MEPCO que varió la banda. Entonces, aquí no lo que regula el tipo de cambio. Y que lo que uno está haciendo en el fondo es variando la banda en el caso 93 octanos. Pero si aquí, porque en el fondo lo que se está haciendo es desviando el problema de fondo. El problema de fondo es el impuesto a los combustibles. El problema de fondo tiene que ver con que hoy día el 80% del combustible que los consumen las grandes empresas, las mineras, las forestales, la línea aérea, no pagan impuestos a los combustibles, la generadora eléctrica. Y el 20%, que son los automovilistas, son los únicos que están pagando impuestos. Entonces lo que nosotros decíamos, y se lo pedimos al presidente Piñera y no nos hizo caso, y creó el CIPCO. No nos hizo caso y no nos tampoco consideró la presidenta Bachelet y creó el MEPCO. ¿Y por qué el presidente Piñera crea el CIPCO, que es un mecanismo de estabilización del precio de los combustibles? Sabemos cuáles son las diferencias que tiene con el MEPCO o anteriormente con el FEP, etcétera. ¿Por qué el presidente Piñera, usted dice, no nos hizo caso? Hoy día es la presidenta Bachelet la que podría en este caso eventualmente manifestarse respecto por la cantidad de dinero que se recauda. Pero lo que nosotros hemos planteado es una cosa totalmente distinta. Lo que nosotros decíamos, entendemos que los 2.000 millones de dólares que se recaudan promedio al año es un dinero importante para el fisco. Lo que nosotros planteamos es decir, ¿por qué no hacemos una redistribución donde todos paguen
la misma cantidad por litro consumido. Entonces, quienes consumen el 80% del combustible también paguen impuestos por litro consumido, y por lo tanto las grandes empresas se hubieran visto en la obligación de pagar, y eso hubiera provocado una disminución de los entre 40 y 250 pesos que se paga promedio por impuesto a los combustibles por litro, bajaría a 35. Claramente hay una baja de más de 200 pesos por litro, y que inmediatamente hubiera incidido en mejorar la calidad de vida, insisto, sobre todo de la gente que utiliza el vehículo como una herramienta de trabajo, porque los más ricos tienen plata para poder pagar alzas consecutivas del precio de los combustibles, los más pobres utilizan el transporte público, y la clase media es la que tiene que cargar con la mochila impositiva permanentemente, y que no puede reclamar porque es la que no sale a la calle a gritar, sino que es la que tiene que asumir en el fondo los costos de una política pública, que es un desastre como esta, que claramente cuando lo dijimos, el CIPCO era un desastre, el MEPCO es un desastre, y no soluciona los problemas de fondo, y además se generan expectativas en la opinión pública que no son reales cuando vemos que en este caso la presidenta Bachelet y el ministro Arena no son honestos al decir la verdad, sino que tergiversan la información para no dar a conocer en el fondo la realidad y en qué consistía el proyecto y en las condiciones que iba a venir. Es decir, en el fondo, ¿usted siente que es un engaño el que no se estabilice en 5 más, 5 menos la bencina 97? No, yo ¿también? lo que encuentro que es un engaño, insisto, la comparación son con las declaraciones. Las declaraciones del ministro Arena. No con el tecnicismo del proyecto, no, o de cómo ve. Porque el proyecto nosotros teníamos claro cómo venía. Sí. O sea, yo creo que escuchaba al presidente de la Comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini, quejarse. Yo leí el proyecto no dice nada nuevo, lo que nosotros ya sabíamos, por lo tanto Lorenzini no sé qué se queja. Lo que a uno le molesta es que vimos al ministro Arena, vimos a la presidenta Bachelet anunciar un proyecto que iba a terminar con las alzas bruscas de las bencinas, nunca los 93. Y lo que nosotros reclamamos es el doble juego, o el doble discurso, o la manipulación de la información, que en el fondo se tergiversa para sacar un provecho político cuando se estaba en plena discusión de la reforma tributaria, y era un guiño que se le quería dar a la clase media en el fondo para que respaldara las medidas de la presidenta Bachelet. ¿Usted cree entonces que detrás de la creación del MEPCO había otras intenciones más allá del estricto mecanismo que busca estabilizar el precio de los combustibles? Pero por supuesto, pues si el mejor ejemplo es que eran las declaraciones de hace 2 meses atrás del propio ministro de Hacienda, las declaraciones de la presidenta Bachelet, donde claramente ella anunciaban como un gran proyecto que no iba a provocar alzas bruscas, que no iban a superar los 5 pesos la alza. Por lo tanto, insisto, cuando se hablaba en forma genérica de las bencinas, nunca se habló directamente de los 93, y eso obviamente es lo que hoy día uno critica y se queja y se enoja y le molesta, porque cuando nosotros lo anunciamos, cuando nosotros lo dijimos después que se aprueba el proyecto, todo el mundo nos decía que nosotros estábamos locos. Sin embargo, hoy día demuestra que lo que nosotros denunciamos en su minuto era la realidad. Por lo tanto, ustedes, porque por supuesto que la discusión entera en el Parlamento nosotros no pudimos seguirla completamente, pero y tampoco si es que usted, cierto, en su intervención en la comisión también pudo reparar en que esta alza de más 5, menos 5 iba a ser solo para la bencina 93, y que existía comillas, aparente engaño, como lo define usted mismo. ¿Ustedes repararon en eso en algún momento? ¿Ustedes siempre supieron, o usted siempre supo que en algún momento la bencina 97 podría subir más allá de los 5 pesos? Nosotros siempre lo planteamos. De hecho, nosotros siempre planteamos que esto era un engaño. A ver, entendíamos que el proyecto venía a solucionar en parte un problema y que no sacábamos nada con rechazarlo, lo mismo que pasó con el CIPCO. Entendemos que aunque sean 5 pesos, aunque sea la de 93, ayuda, pero que obviamente los discursos no se condicen o no se condecían en su minuto con lo que se estaba con el proyecto original. Ni el discurso de la presidenta Bachelet ni el discurso del ministro Arena era o hablaba directamente lo que estaba del proyecto como lo habían redactado y lo habían presentado en ambas cámaras. Por lo tanto, nuestra discusión era en la forma, no el fondo. Nosotros decíamos, ok, si aquí nosotros no nos quejamos porque entendemos que a lo mejor el MEPCO es una medida parche, pero aquí se está engañando a la gente, aquí se le está mintiendo, porque aquí se planteó una cosa y se está haciendo otra, y lo dejamos ver, y me acuerdo perfecto, terminada la sesión, fue uno de los que acusé de cómplice tanto a la Cámara de Diputados y al Senado,
de estar aprobando un proyecto que en la práctica era un engaño a la ciudadanía, era un engaño a la opinión pública, un engaño a la clase media, porque en la práctica se generan expectativas que eran imposibles de cumplir y que lo que estaba prometiendo el ministro Arena era imposible que se pudiera llevar a cabo porque el proyecto hacía una cosa totalmente distinta. Y que en este caso no se regule el tipo de cambio, ¿tiene un beneficio? Yo creo que son menores, son beneficios, es un maquillaje. Si tú me preguntas, en la realidad yo creo que prácticamente, insisto, es un proyecto que en el papel va a aguantar mucho, pero que en la práctica el efecto que pueda producir es tan mínimo, es tan insignificante, que vamos a tener valores que van a superar los 1.000 pesos en noviembre o diciembre de este año de todas maneras. Por lo tanto, quien diga o piense con lo que tengamos, lo más probable es que los precios de los combustibles superen los 1.000 pesos, y de hecho lo más probable es que de aquí a un par de meses en regiones ya tengamos precios superiores a los 1.000 pesos. Ya están en 950, 960 pesos, o sea, no me extrañaría que en 2 meses más estuvieran sobre los 1.000 pesos en el caso de las regiones más extremas, y eso tiene que ver en el fondo con un tema que nos lleva nuevamente a discutir si es que el Estado o no debe cumplir un rol y entender en el fondo que una redistribución del impuesto a los combustibles alivianaría la carga tributaria, por lo menos a la gente de clase media, que es la que se va a ver más afectada. Bueno, pero ya entrando en ese otro tema, yo sé que no nos queda más un tema, habrá que buscar la forma de poder recaudar lo que se dejaría de recaudar. No, porque si hacemos una redistribución y todos pagaran por litro consumido, incluyendo las grandes empresas, bajaríamos de lo que yo te decía, entre 240 y 250, que es el promedio hoy día que se está pagando por impuesto a los combustibles, por litro consumido, bajaríamos a 35 pesos, por lo tanto, automáticamente, claro, tú le estás cargando o le estás cobrando a las grandes empresas, que son la forestal, la línea aérea, la generadora eléctrica, pero por otro lado le estás bajando la carga impositiva a quienes utilizan su vehículo como una herramienta de trabajo. Por lo tanto, yo creo que eso es un impuesto justo. Hoy día es un impuesto que es altamente injusto, porque lo pagan unos pocos, porque la gran mayoría, pues tú imagínate, los camioneros descuentan gran parte del impuesto a los combustibles, las buses interurbanos descuentan gran parte del impuesto a los combustibles, y lo único que pagan son los automovilistas. Entonces la pregunta es ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué no se paga todo por parejo? ¿Usted estaría a favor en este caso, por ejemplo, para regular el impuesto específico en el combustible, poder, cierto, aumentar el tributo al diésel en este caso? Es que yo creo que no es aumentar el impuesto, hoy día existe el impuesto al diésel. Lo que yo digo es que todos paguen por litro consumido, por parejo, y que sea un impuesto parejo. Vaya a recaudar exactamente lo mismo, con la única diferencia que está haciendo una redistribución justa, que es lo que corresponde, porque no puede ser que hoy día solamente estén pagando los que consumen el 20% del combustible en Chile. Diputado, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Gracias.